unas cosas con otras. Señora Villasís, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Un placer, como siempre, acompañar. Gracias, Graciela. Ahora, uno de los temas a los que he dedicado mucho esfuerzo es a entender los mecanismos de la corrupción en el Congreso de la República, es decir, la venta de votos y la venta de conciencias en beneficio del Poder Ejecutivo, cualquiera que él sea, porque en este caso se trata de hechos vinculados a Pedro Castillo, que estaba en las antípodas de la visión política que tenían, por ejemplo, algunos congresistas de Acción Popular que están imputados por haber vendido sus votos en beneficios de sus regiones o de ellos mismos. ¿En qué hemos avanzado respecto a la investigación sobre los llamados niños? Sí, efectivamente, como lo bien señala Juan Carlos. Antes se señalaba a los niños, ¿no? O sea, a raíz, todo esto se inicia a raíz de las declaraciones que dio la señora Karelyn López, ¿no? Pero se hablaba de cuestiones generales, como que ella mencionó que estos señores habían entregado unos USBs a cambio de algunas obras. Pero lo que estamos viendo hoy en día ya no son solamente dichos, sino ya estamos viendo las declaraciones en realidad, y no son de declaraciones, sino ya documentos, pruebas, y se va cerrando un círculo en el caso de los niños de Acción Popular, y ahora conocemos los niños también del bloque magisterial, que es otra bancada que se, digamos... Muy ligada a Pedro Castillo, una Castillo. decisión de Perú Libre compuesta por maestros como él. Así es. Pero ¿por qué hablemos de los niños? Nosotros lo que hemos hecho en el Diario El Comercio es contar un poco lo que es la génesis de los niños de Acción Popular, ¿no? Es decir, cuando los niños se reúnen con Pedro Castillo, cuando de alguna manera establecen esta alianza para que Castillo pueda, entre comillas, gobernar y evitar ser vacado, y a su vez los ministros de Castillo también intentar poder seguir gobernando, ¿no? Entonces hemos entrevistado para esto a los 6 o 7 congresistas del Partido Acción Popular, o bien los llamados los niños, y por ejemplo nos corroboró el señor Darwin Espinosa que efectivamente el primer contacto que se establece entre los niños y quien fue en su momento el asesor principal o el jefe de gabinete de asesores de Pedro Castillo, el señor Auner Vázquez, un chotano como Castillo, fue en el Hotel Meliá, ¿no? Y lo reconoce el señor Darwin Espinosa, y también nosotros mostramos el documento que así lo acredita. ¿El documento fotográfico o el documento...? El documento que demuestra que Darwin Espinosa estuvo hospedado en el Hotel Meliá. Claro, no podemos mostrar que se reunió, pero él dice, sí, yo me reuní con Auner Vázquez, quien fue el primer, digamos, asesor de Castillo cuando llegó al poder. Yo sí me reuní... O sea, después del 28 de julio. No, antes. Dice, o sea, no estaba en el poder propiamente todavía. Ni siquiera, él dice, me reuní en julio. ¿En 25, parece? No. Antes. Dice, yo me reuní cuando ya fuimos los dos, digamos, fuimos electos, pero no proclamados, tanto los congresistas como Castillo. Ya. Entonces, ellos se reúnen en el Hotel Meliá. Primero Darwin Espinosa, Auner Vázquez y otros congresistas de Acción Popular. Él no quiere mencionar los nombres, pero sí reconoce porque hay pues un documento que dice aquí estuve hospedado. Sí. Pero luego, lo que sí reconoce Darwin Espinosa, sorprendentemente, y lo digo porque el señor Darwin Espinosa es el campeón en negarlo todo, porque le hemos entrevistado innumerables veces y él siempre dice no. Pero Darwin Espinosa reconoce que el 24 de julio, es decir, 4 días antes de que Pedro Castillo jurara como presidente de la República y ellos juraran como congresistas, bueno, unos días antes como congresistas, ellos se reúnen en la casa de Zarratea, tanto él como un grupo de congresistas, son más o menos 5 congresistas de Acción Popular, todos de Acción Popular, los denominados los niños. Lo ha reconocido. Lo ha reconocido Darwin Espinosa, ¿no? A sí, muerte. A muerte. Ha reconocido 2. Ya. 2 de este grupo. 2 de 6. Es más, 2 de 6, 2 de 5. Y el segundo congresista, que es el congresista Paredes, dice, fue Illich López, o sea, comienza a decir, fue Elvis Vergara, dice quiénes fueron. Entonces ellos sí reconocen que el primer pacto donde ellos se sientan con Pedro Castillo y Auner Vázquez en el segundo piso de la Casa de Zarratea el 24 de julio, 4 días antes de que Pedro Castillo jurara como presidente de la República, se realiza en la Casa del Pasaje Zarratea.
Ahí ellos se ponen de acuerdo en que, digamos, bueno, Castillo en ese momento lo que quería es controlar el Congreso a través de la mesa directiva. Y los de Acción Popular también querían manejar el Congreso. Y así lo hicieron, ¿no? A través de la señora Mari Carmen Alba. ¿No? Pero como dijo, y quedó ahí una frase que está escrita en los documentos, que dijo Darwin Espinosa, el poder se comparte. Y así quedó. Entonces, de ahí se presenta, cada uno comienza a presentar unos recomendados para que ocupen puestos públicos y estos se concretan. Al punto ¿Recomendados de los congresistas? De cada uno. De ellos, de esos 5 de los 5 o 6 congresistas, de los 5 en realidad, de los niños de Acción Popular. Al punto de que, si bien Darwin Espinosa no lo va a reconocer y no lo reconoce, el presidente de la República, según estos colaboradores eficaces y según ya todos los asesores, es decir, me refiero a jefe de gabinete de asesores, asesor presidencial, secretario del despacho presidencial del presidente, todos, el subsecretario del despacho, todos ya declararon. Y todos han dicho que efectivamente hubo un arreglo para que haya una alianza explícita porque sí la hubo, para que se cogobernara, que digamos, Acción Popular apoyara al gobierno para que el gobierno pudiera, digamos, seguir y evitar esta vacancia y también evitar que sus ministros sean censurados, ¿no? Y así se dio en la práctica. En un momento dado hubo un ministro que era miembro de Acción Popular también, ¿no? Sí, efectivamente. El señor Espinosa le pide explícitamente pide por la cartera del ministro de la Producción y se logra que sea ministro de la Producción, aunque él lo niega. El señor, no recuerdo el apellido, te lo voy a recordar, pero me parece que es el señor Jorge... Algo como Sirio, algo con SI, ¿no? No. Sí. Ese es un recomendado, Isasi, sí. Que es... Sí. No. Pero bueno, él lo que logra, Darwin Espinosa, es que se coloque al ministro de la Producción. Y Castillo le dice, mira, para que no sea, digamos, no despertemos sospechas, porque mejor yo les doy la cartera de la Producción y ustedes comienzan, digamos, a ver puestos. Y eso ocurrió en la práctica. Si uno se da cuenta, y las torpezas que ellos cometen es que las pruebas o las huellas que dejan es que estos recomendados visitan a los congresistas, a sus despachos o viceversa, y luego son nombrados. Y la verdad es que hay que decirlo, Panorama sacó este fin de semana los recomendados junto con Auner Vázquez. Ahora, recomendados también, sobre todo, hubo del bloque magisterial, ¿no? Cantidades. Ah, sí. Bueno, ese es un punto. Y nosotros lo que hemos hecho en el comercio, hemos publicado ayer, ¿no? En la unidad de investigación del comercio y eso es una novedad, eso nunca ha salido, es que son los otros niños, los niños del bloque magisterial. ¿Por qué decimos los otros niños? Porque recordemos que, si bien es cierto, los profesores que fueron electos por el partido de Perú Libre, luego se separan de la bancada de Perú Libre, ¿no? Eso se produce en mayo, la separación. Pero ellos tuvieron una primera reunión con Castillo en diciembre. Y en diciembre quedan que este grupo la va a representar la señora Katy Ugarte, quien fue ministra en su momento. Sí. Y que está escribiendo ahora, que ha escrito hoy una carta para que el señor Pedro Castillo pueda ser escuchado presencialmente en el Congreso, ¿no? Sí. Razón por la cual no tuvo lugar la sesión que debía realizarse hoy en la Comisión de Fiscalización. No, y veamos algo acá interesante. Así como los niños de Acción Popular tuvieron un intermediario con el presidente, que fue Auner Vázquez, que era el jefe de gabinete, los del bloque magisterial, que es decir, los congresistas de Perú Libre, que se separaron de esta bancada, pero que eran los maestros, tuvieron a Eder Vitón, que era el ex asesor presidencial. Vitón. Y a través de él pedían pedían puestos de trabajo, ¿no? Y muchos de estos se concretaron. Por ejemplo, la señora Katy Ugarte, la congresista del Cusco, pidió, me parece, 35 puestos de trabajo, y entregó un USB con 35 currículos. Para ser nombrados funcionarios. Sí. ¿En qué ministerio? Ella pidió, por ejemplo, ella logró que se nombre al jefe, ella es en el Cusco, estamos hablando de Katy Ugarte, sí, claro, en el Cusco.
ella logró que se nombre el de Sunafil del Cusco, o sea, el jefe de la Sunafil del Cusco, entre otros, no lo recuerdo exactamente todo, pero por ejemplo la señora Katy, no, esa es Katy Ugarte, la señora Francis Paredes, que es de Ucayali, pidió 50, o hizo un pedido, entregó un USB con 50 pedidos entre comillas, porque propuestas, porque no todos eran USBs, no todos eran currículums, también había hecho pedidos de otro tipo de índole. Ella fue la que pidió al jefe de salud de Ucayali. Ella fue también la que pide al que fue ministro de Transportes y Comunicaciones y también ministro de Defensa del gobierno de Pedro Castillo. ¿Cuál de el ellos? Señor Tineo. Tineo, acá, sí. Un militar retirado, sí. Sí, entonces lo que más o menos nosotros logramos ver es que 10 de los que ellos pidieron sí lograron concretarse puestos. También el señor Pasión Dávila, el que visita bastante a Castillo. Congresista, también, ¿no? Congresista, pidió también... Que ha sido suspendido, sin embargo, suspendido, por efectivamente. colega, sí. Él pidió y logró que se nombre al prefecto regional de Pasco en el cargo que él pidió, ¿no? Y entre los que vamos nosotros descubriendo, porque es una infinidad de listas que hay que ver y corroborar en los tiempos. ¿Estos han sido retirados del Estado o hay algunos que están todavía ahí? Hemos visto que un par todavía siguen en el cargo, pero sí... ¿Un par de todos los ministerios y todas las entidades? Sí. ¿Ningún prefecto? No, todavía no. Han sido retirados. Pero hemos visto que algunos todavía, déjame que eso lo publiquemos, sí. Han sido nombrados en esta gestión. Entonces, es interesante, hay mucho que todavía, hay mucho pan por rebanar, hay mucho que sacar todavía. ¿Cree usted que los funcionarios despedidos con la llegada de Dina Boluarte, prácticamente prefectos, han jugado un rol en el aliento de las manifestaciones? Totalmente, totalmente. ¿Cuál es ese papel que han jugado? Bueno, el de promoverlas, el de empujarlas, por supuesto que sí, por supuesto que sí. No te voy a decir ahorita en este momento... Pero no lo va a decir el comercio pronto. Sí, por supuesto. ¿Cuándo? Claro ¿Cuándo es sí. Pronto? Pronto. El fin de semana. Pronto. El fin de semana ya. Sí. Pronto porque nosotros estamos haciendo un trabajo metódico y con bastante rigor, porque de eso se trata el trabajo de investigación, no salir a la ligera. Y tampoco te podría decir por eso ahora... le invitamos, por eso la apreciamos, porque sí. usted se toma su tiempo, tiene una metodología rigurosa para no patinar, como puede suceder así a quienes se precipitan. Ahora, un tema sobre los que han abordado usted es la detención de la señora Janet Navarro, quien fue detenida cerca del aeropuerto Jorge Chávez y a la cual la justicia le ha impuesto una prisión preventiva de 30 meses, me parece, por su rol en el financiamiento de las manifestaciones. ¿Qué es lo que han averiguado usted respecto de ella? Bueno, en realidad, el pedido que hace la Fiscalía y que el juez acepta... Eso es un tema de la parte del Poder Judicial. Nosotros lo que en su momento publicamos fue lo que vimos, encontramos y pudimos constatar, ¿no? La señora, lo que nosotros vimos en los cuadernos era que no solamente, como muchos señalaron de manera inadecuada o incorrecta, que ella solamente había dado 50 soles, no, ella había dado 12.000 soles, 13.000, hemos visto varios, digamos, montos importantes que ella había recibido y que había distribuido, y también algunos audios como mensajes de voz que recibe del hermano. A lo largo de la relación con Pedro Castillo. No, claro, que en el teléfono cuando se lo incautan, recibe de parte de la hermana de Pedro Castillo, ¿no? Como estimulándole, empujando un poco, impulsándola a que siga con las marchas para reponer al expresidente Castillo. El tiempo que el Poder Judicial ha decidido de tenerla en prisión grave, ¿no? Es bastante, a nuestro juicio también, honestamente, porque nosotros vemos que en este país a veces se pone... estándares altos y luego, sobre todo, se procesa. Uno de los argumentos es que no tiene arraigo porque había dejado su Apurímac natal para venir a Lima a las manifestaciones. Y tiene hijos. Sí, pero uno tiene derecho a venir acá, eso no le quita arraigo cuando totalmente. tiene familia, en eso sí, honestamente discrepamos, ¿no? Yo discrepo plenamente, así como tú, porque considero que todo el mundo tiene derecho a la manifestación, por más que no estemos de acuerdo, en algunos casos y en otros sí. Pero discrepo con la decisión nos ha mostrado algunas pistas de lo que estamos averiguando. ¿Qué nos falta averiguar? Mucho.
¿Por dónde? ¿Por dónde su intuición y Mire, su olfato yo la conduce? yo creo que ahorita el presidente Pedro Castillo está detenido y es una persona que ya tendrá sus procesos. Pero ahora un tema que es importante, que es relevante, es el Congreso para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, los congresistas de Acción Popular, los del bloque magisterial, hasta opinan, ¿no? O sea, ahora les preguntan, son hasta analistas políticos. Bueno, hay Cuando una ellos... que ha sido elegida vicepresidenta Claro, y que algunos han claro. también vinculado con los niños. ¿Hay fundamento? Margot Palacios, ¿no? Sí, Margot ¿Hay algún Palacios. fundamento Por para...? supuesto, todos O sea que ellos... se ha elegido a una vicepresidenta que estaba bajo presunta sospecha. niña. ¿Sí? Claro, por supuesto que sí, porque estos congresistas no han apoyado al presidente Pedro Castillo gratuitamente. Ellos lo han hecho a cambio de favores políticos. Entonces, yo considero que parte de nuestra crisis, la crisis política que estamos viviendo, una crisis de verdad terrible, ¿no?, que estamos viviendo, se la debemos mucho al Congreso de la República. Entonces, me parece impresionante ver ahora... ¿Por qué exactamente? ¿Por este comportamiento? Por y por porque muchas razones. Por ejemplo, ahora tampoco ellos se niegan a debatir también el debate del adelanto de elecciones. Por ejemplo, el bloque magisterial. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? El bloque magisterial, hemos visto que recientemente Sí. ellos fueron los que literalmente Pusieron una firma y luego la retiraron. Sí. Porque nosotros estamos investigando una razón específica, porque consideramos que ellos siguen luchando y viviendo con ese tipo de cuota de poder. Es decir, yo te doy mi respaldo a cambio de, no por un tema de país, sino porque siempre estoy buscando algo a cambio. Y la política no se trata de eso. La política, si uno se supone que ingresa a la política, es por hacerle un bien al país, porque uno tiene, ¿no?, digamos, se supone que tiene algún tipo de desprendimiento y busca algo a cambio, pero a favor. Pero estos señores que han llegado al poder lo que buscan es el beneficio propio. Y nosotros creemos firmemente, digamos, a través de lo que estamos corroborando, es que estos señores siempre están buscando beneficiarse a sí mismos, beneficiar a los suyos, beneficiar a sus allegados, a cambio de darles un voto un voto de confianza, ¿Cómo se explica que eso haya pasado sobre todo en Acción Popular? Es que Acción Popular yo creo que no es la misma Acción Popular de antes, ¿no? Yo creo que si uno la analiza, esta Acción Popular es otra Acción Popular, ¿no? O sea, si uno ve todas estas personas que integran hoy la bancada, realmente se lleva con muchísimas sorpresas porque todos piden algo. Por ejemplo, uno entrevista a un congresista y dice, no, son tan cínicos, incluso cuando ellos entrevistan a los mismos policías que están a cargo a los policías, me refiero a los policías así tanto como el señor Colchado, como miembros y otros del equipo de investigación, del equipo policial que apoya al equipo de fiscales contra la corrupción, son tan irrespetuosos a la hora de preguntar que le dicen, ¿y a usted le han dado permiso para que usted venga a declarar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Sí. ¿No? Pero no le preguntan en sí los cuestionamientos o le dicen las pruebas, los elementos. Entonces, ¿por qué usted me dice que, por qué nosotros tenemos la evidencia de que han hecho lo que han querido? Porque es solamente revisar sus visitas, no solamente al Palacio, a los ministerios, y después de revisar las visitas a los ministerios, comienzas a cruzar con los cargos o allegados que ellos tienen, que sí terminaron ocupando puestos o recibieron órdenes de servicio o pidieron ministerios, pidieron cargos para ministros. Ellos ahora dicen que no, pero como ahora podemos decir, tenemos ya casi ya completo el eslabón, es decir, ya todos los colaboradores, entre comillas, han declarado a la Fiscalía y también han podido hablar con los periodistas, digamos, a través, ya no como colaboradores, sino en off the record. Uno puede darse cuenta que ellos están claramente mintiendo o que mintieron desde el inicio. Graciela Villasís nos revela cosas, nos recuerda cosas que son desagradables, pero que más vale la pena asumir y conocer gracias a usted. Hemos hecho muchos avances y la felicitamos por el trabajo hecho a la cabeza de la unidad de investigación del Diario del Comercio. Que tenga usted muy buenas noches y le agradecemos mucho por su presencia acá. Que se renueve. Gracias a ti, Fernando. Ha sido Graciela Villasís, colega periodista especializada en periodismo